Hola chicos, vamos a comenzar con esta clase, con la segunda parte de el mecanismo de replicación de la molécula de ADN. Para eso vamos a comenzar con describir algunas características básicas de este mecanismo que fue muy importante para todos los avances que han ocurrido en la biología en los últimos casi 60, 70 años. ¿Ya? Así que es muy importante entender su proceso. Es un poco complejo, pero lo vamos a ir describiendo detalladamente y simplificando al máximo los mecanismos que ocurren. ¿Ya? Entonces, con respecto a las características básicas del ADN, vamos a decir que permite, primero, duplicar la cantidad de material genético cuando las células se van a reproducir. Es decir, una célula progenitora se va a reproducir y va a generar dos células, ¿cierto? Hijas. Estas células hijas tienen que contener la misma cantidad de material genético, ¿ya? Y este material genético debe ser genéticamente deben ser iguales, ¿ya? Son genéticamente, estas células genéticamente idénticas. Este mecanismo de replicación del ADN ocurre tanto en un modelo de célula procariota como de célula eucariota. En el caso de la célula eucariota ocurre básicamente en lo que nosotros conocemos y estudiamos en segundo medio, que corresponde a la mitosis, que es la división del núcleo celular, y la meiosis, que son dos mitosis consecutivas y que ocurren en las células sexuales. Y en procariotas ocurre en otro proceso de reproducción que se le llama fisión binaria o bipartición, el cual es mucho más simple por la particularidad que tiene la célula procariota. Ahora, muy importante, y esto va a complejizar un poquito este mecanismo, es entender que requiere una gran cantidad de enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que son fundamentales para catalizar una serie de reacciones químicas. Estas reacciones químicas van a permitir formar estas copias de ADN, construir, uniendo los nucleótidos de ADN, ¿cierto? Estas cadenas para formar moléculas. Estas reacciones químicas también se les llama reacciones anabólicas o reacciones de construcción, de síntesis, de formación, ¿ya? Que forman parte del conjunto de reacciones químicas que nosotros conocemos como el metabolismo. Así que sin enzimas, estas reacciones ocurrirían de forma muy lenta o no ocurrirían. Y por último, utilizaremos como un modelo para entender este mecanismo que corresponde al modelo de replicación en células procariotas o procariontes. Y vamos a utilizar nuevamente esta bacteria que corresponde a Escherichia coli. Aquí es esta bacteria que vive al interior en nuestra flora intestinal y que nos trae muchos beneficios cuando está ahí, pero cuando sale de ese ambiente puede generar un montón de problemas. Es una de las bacterias que se ha secuenciado todo su material genético y se conoce con mucho detalle su biología. Y además es una bacteria procariota, por lo tanto el mecanismo de replicación es mucho más fácil de comprender. Así que nos vamos a centrar básicamente en células procariotas. Antes de pasar al mecanismo como tal, vamos a hacer una comparación entre células procariotas y células eucariotas, o procariontes y eucariontes, ¿ya? Puesto que hay algunas diferencias, ya que estas células corresponden a modelos celulares diferentes. Recordarles, modelo celular procarionte es una célula mucho más pequeña, mucho más simple, y que se caracteriza por que su material genético, generalmente es una molécula, es ADN circular, se ubica dentro del citoplasma, disperso, como observamos en la imagen, acá en color amarillo, eso corresponde al material genético, y lo azul corresponde al citoplasma. Y en una célula eucariota o eucarionte,
observamos, ¿cierto?, la presencia de esta estructura que corresponde al núcleo celular, que está organizado por una membrana que se llama carioteca, o membrana nuclear, y adentro se contiene el material genético en forma o en estado de principalmente cromatina, ¿ya? Y es mucha cantidad de material genético que se encuentra enrollado, organizado, para que pueda estar, contenido dentro de ese núcleo. Y recordémoslo, nosotros tenemos ¿cuántos cromosomas? Bien, 46 cromosomas. Por lo tanto, 46 cromosomas deben entrar dentro de ese pequeño compartimiento. Obviamente, la replicación en una célula eucarionte va a ser mucho más compleja que la replicación en una célula procarionte. Por lo tanto, vamos a comparar ambos modelos. Sabemos que procariota, cario significa núcleo y pro antes, o sea, la célula que se originó antes, el modelo celular que se originó antes de la formación de un núcleo celular como tal. Por lo tanto, estas células sabemos que, bueno, tiene una membrana celular, ya en el dentro está el material genético en forma de este cromosoma circular, que es una única molécula, y esta célula se tiene que dividir. Para poder dividir esta célula, el material genético debe ser replicado. ¿Ya? Entonces, la replicación, ya que ya sabemos una característica que es semiconservativa, no olvidar el experimento de Mendelssohn y Stahl, primero ocurre la división del material genético y luego tenemos la división del citoplasma, o también llamado citocinesis, para formar, ¿cierto?, dos células que van a ser las células hijas, que son genéticamente idénticas. Ahora, ¿qué pasa con el modelo de célula eucariota? Eucariota significa, bueno, eucario es núcleo, y eu significa verdadero. ¿Ya? Entonces, es la célula con el núcleo verdadero, es decir, esta estructura o este compartimiento que tiene esta membrana y dentro contiene material genético. Ahora, la replicación en la célula eucariota va a ocurrir en una fase en particular de un ciclo que se llama el ciclo celular, y que eso lo estudiamos con detalle en segundo medio. ¿Ya? El ciclo celular es el ciclo de vida de las células eucariotas, ¿ya? Y consta de la siguiente fase. Cuando una célula se va a reproducir, entra en ciclo celular y pasa primero por la etapa G1, que es cuando la célula crece, duplica sus componentes celulares, ¿ya? Después de G1 pasa a la fase S, que es cuando la célula replica el material genético, ¿ya? Es en la fase S del ciclo celular donde va a ocurrir ya el mecanismo de copiado-replicación del ADN. Y recordémoslo que nosotros tenemos 46 cromosomas, y de esos 46 cromosomas tenemos pares. Tenemos 23 pares. En cada par tenemos un cromosoma que nos hereda nuestra madre y otro cromosoma que nos hereda nuestro padre, ¿ya? A esos cromosomas que son iguales le llamamos cromosomas homólogos. Y tenemos un par de cada cromosoma. Como tenemos dos, partimos con una cantidad de ADN por cromosoma de 2C, ¿ya? Y cuando finaliza la etapa S, que es cuando pasa de S a la etapa G2, la cantidad de material genético va a estar duplicado. 2C, si lo multiplicamos por 2, nos va a dar un total de 4C. O sea que por cada
molécula, por cada cromosoma, vamos a tener 4 moléculas, ¿sí? Nosotros ya tenemos 2, porque tenemos cromosomas homólogos, entonces ahora vamos a tener 4. Y después eso, ¿cierto? Ya en la mitosis, con todas sus fases, profase, metafase, anafase, telofase, se va a dividir y vamos a direccionar 23 cromosomas a una célula y 23 cromosomas a la otra célula. Entonces, observemos aquí el esquema que está representado. De G1, ¿cierto? Crece la célula, pasamos a S, que es cuando se replica el material genético, ya se duplica, ¿cierto? La cantidad de cromátidas. Pasamos a G2, ¿cierto? Que es cuando ya se termina la replicación, y en G2 básicamente lo que ocurre es que se condensan esta cromatina, que es este material genético que está un poco más laxo, y se van a formar estos cuerpos visibles que corresponden a los cromosomas. Y estos cromosomas después van a entrar a mitosis, ya con todas sus fases, y finalmente en masitocinesis vamos a tener como resultado 2 células genéticamente idénticas en el caso de la mitosis. ¿Ya? Y en el caso de la meiosis, que solo ocurre en las células sexuales, vamos a tener 4 células, pero haploides, es decir, que van a tener un solo cromosoma homólogo, y todas genéticamente distintas, ¿ya? Por lo tanto, que eso solamente ocurre para reproducción sexual, es decir, cuando formamos células sexuales. Pero tanto en mitosis como en meiosis va a ocurrir, ¿cierto?, la replicación o duplicación del material genético en la fase S del ciclo celular. Ahora, vamos a observar otra diferencia. Primero que vamos a decir es que en las procariontes, si nosotros observamos el esquema de acá tenemos el material genético de forma circular, que es una única molécula, ¿ya? De forma circular. Aquí vemos que está iniciando el mecanismo de replicación. Ahora, en el caso del mecanismo de replicación, sabemos que es de forma semiconservativa. Es decir, vamos a tener una cadena antigua que está en color celeste, y vamos a tener una cadena más nueva que está en coloración azul. Entonces, para comenzar este mecanismo de replicación, vamos a necesitar un punto que se llama punto ORI, ¿ya? ORI por origen. En ese punto es donde va a iniciar este mecanismo de replicación semiconservativo. Ahora, uno cuando siempre empieza a hacer algo en su casa, por ejemplo, tienes que hacer tareas, un montón de guías o un montón de labores, uno comienza generalmente por lo más simple. Entonces, lo más simple, en este caso, vendría siendo una parte donde encontramos una gran cantidad de adeninas y timinas. ¿Por qué uno tendría que empezar por estos puntos donde tenemos una gran cantidad de adeninas y timinas? Puesto que la adenina y la timina, ¿ya?, son bases complementarias. Las A se unen con las T mediante puentes de hidrógeno, que son estas uniones débiles. La A con la T se va a unir mediante enlaces puentes de hidrógeno dobles. Mientras que las guaninas, que son las G, y la citosina, que son las C, se van a unir por 3 puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es más fácil romper? ¿Enlaces triples o enlaces dobles? Claramente los enlaces dobles. Entonces, si tenemos mucha adenina y timina, es el lugar más fácil por donde nosotros podemos comenzar a generar este mecanismo de replicación. En el caso de las procariotas o procariontes, existe un único punto de replicación. Este punto de replicación va a ser, ¿cierto?, donde existe mayor concentración de adeninas y timinas. ¿Por qué uno? Porque es solo una molécula. Porque es solo un cromosoma, ¿ya? Uno es suficiente.
Ahora, ¿qué va a pasar con los organismos eucariontes? Bueno, los organismos eucariontes, como tienen muchos cromosomas, son varias moléculas, vamos a tener varios puntos de origen de la replicación. Estos puntos de origen también tienen una gran cantidad de adeninas y timinas, porque es el lugar más fácil donde yo puedo romper estos puentes para separar las hebras y comenzar a construir las hebras nuevas. Observen la imagen y el esquema que tenemos en la presentación. Tenemos un ADN con doble hélice, ¿sí? Vemos que hay varios puntos de origen, que son los puntitos negros, donde está ocurriendo el comienzo de formación de estas cadenas nuevas, que son el azul más oscuro, y tenemos varios puntos, ¿sí? Varios puntos de la replicación. Esta estructura que nosotros observamos acá, donde tenemos que se abre las cadenas antiguas y se forman las nuevas, le vamos a llamar burbuja u horquilla de replicación, ¿ya? Entonces, si usted se fija, cuando comienza a formarse, ¿cierto? Esta replicación se empieza a producir de este punto de origen hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo en cada uno de los puntos. Entonces, usted se va ampliando a medida que se van uniendo y se van formando las cadenas nuevas, ¿ya? Y se forman estos que se llaman estos replicones. Son estas burbujas, horquillas más grandes, ¿ya? Estas elongaciones, que ya tenemos la horquilla o burbuja de replicación como tal. Y a medida que esto va creciendo, estos replicones se van juntando entre sí, porque tenemos se originaron varios puntos de replicación, y cuando ya se juntan, empiezan a unir, porque se comienzan a formar las cadenas nuevas que están en el azul más oscuro, vamos a tener como resultado 2 moléculas de ADN, ¿ya? Que una conserva, ¿cierto? Las cadenas, cada una de estas conserva una cadena antigua, y además se forman cadenas nuevas, que lo hacen de forma complementaria, ¿ya? Acá, en la imagen, estamos observando, vemos una imagen de una microscopía electrónica, donde vemos cómo se está replicando material genético de una célula eucariota, ¿ya? Con los varios replicones, ¿cierto? Proceso un poco más largo. Y acá, en el otro lado, también vemos el mismo proceso, pero ya en el material genético de una célula procariota. Ahora, como es una sola molécula, esto tarda aproximadamente 45 minutos en el caso de los procariotas, mientras que los eucariotas, en la fase S, que es la fase del ciclo celular, donde está ocurriendo la replicación, puede tardar varias horas, ¿ya? Porque la cantidad de moléculas es mayor, ¿ya? La cantidad de material genético es mayor. Ahora, vamos a pasar a una segunda parte, que corresponde a las características de la replicación, ¿ya? La característica de la replicación, algunas ya las hemos visto, corresponde a 3. Sabemos que la replicación es semiconservativa, eso ya lo hemos visto. Es además semidiscontinua. Y por último, es bidireccional. ¿Ya? La idea de ahora es entender, bueno, qué significa cada una de estas características. Entonces, semiconservativa. Aquí, en el caso de la replicación semiconservativa, vamos a utilizar, ya les dije, el modelo de célula procariota, porque es más simple. Acá tenemos ya la burbuja de replicación, ¿cierto? Que comienza a formarse las cadenas nuevas, o ADN nuevo, y en un punto ORI donde hay más concentración de adeninas y timinas. ¿Ya? Esto se va expandiendo, se van formando ambas cadenas, ya las cadenas nuevas, en base a las bases, ¿cierto?, nitrogenadas, que van a tener los nucleótidos de las cadenas viejas. Y cuando esto termina, vamos a formar, por lo tanto, 2 células hijas idénticas. Cada una va a contener una cadena antigua y una cadena nueva, ¿ya? Ahora, ¿qué implica eso en términos de las bases nitrogenadas? ¿Ya? Puesto que vamos a verlo ahora con más detalle.
y vamos a unir lo que vimos en la clase anterior con la primera clase de material genético. Fíjense en el esquema que estoy mostrando ahora. Arriba tenemos la molécula de ADN. Recordad que la molécula de ADN es antiparalela. ¿Ya? Aquí comienza con 5', que es el carbono que está ubicado en esta zona, y en el otro queda expuesto el 3', que está unido a un grupo OH, ¿ya? Es el último carbono que se observa, ¿cierto?, en el nucleótido de acá. Como es antiparalela, la otra cadena que es complementaria va a tener el sentido opuesto. Si este va de 5 a 3, el otro va a ir de 3 a 5. ¿Ya? No olvidar esa característica porque lo vamos a utilizar para comprender el proceso de copiado. Entonces, sabemos que la replicación, para que ocurra, tiene que romper estos puentes de hidrógeno, las uniones que hay entre las bases nitrogenadas, ya sabemos que las A se unen con las T, la G con la C, y después, en esta parte de abajo, se comienza a formar la cadena nueva. La cadena nueva se va a formar leyendo la cadena vieja, ¿ya? Aquí tenemos una cadena vieja que va de 5 a 3'. Entonces, esta va a empezar a formar desde el carbono 3. Desde el carbono o del extremo 3', va a comenzar a formar, ¿cierto? Una cadena nueva en base a la complementariedad de bases. Si acá tenemos una G, que es una guanina, se va a unir una C, que es una citosina. Si acá tenemos una A, que es una adenina, entonces la cadena nueva se tiene que constituir una timina, ¿ya? Y así sucesivamente hasta formar, ¿cierto?, la molécula de ADN. Lo mismo va a suceder con la otra cadena. Aquí tenemos abajito la cadena antigua, ¿cierto? La cadena antigua que también va desde el extremo 3 de este nucleótido hasta el extremo 5 de este nucleótido de acá, y se va a formar también en el sentido, siempre va a leer la cadena complementaria de 3 a 5, pero va a formar de 5 a 3'. Lee de 3 a 5 la hebra vieja, o hebra molde también se le llama, y va a formar de sentido 5 a 3'. Ahora, ¿qué pasa después? Tenemos que se forman, ¿cierto?, estas dos cadenas, ¿cierto?, que son genéticamente idénticas, y lo hacen de forma semiconservativa, porque se conserva una hebra antigua, en este caso esta de acá, volvamos a la figura, la hebra antigua, acá tenemos la otra hebra antigua, y las que están en el centro corresponde a las hebras nuevas que se sintetizaron en base a la información de las hebras moldes o hebras antiguas. ¿Ya? Eso correspondía a lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, una replicación semi-conservativa. Ahora vamos a pasar a explicar la segunda característica de la replicación, que es una replicación bidireccional. ¿Qué significa bi? El prefijo bi significa dos. ¿Dos qué? Dos direcciones. O sea, si uno va así, la otra va así. Si algo se mueve hacia allá, el otro se mueve hacia el otro sentido. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acá tenemos un esquema donde tenemos lo que se llama la burbuja u horquilla de replicación. Entonces, aquí observen el esquema, tenemos 5' en esta hebra, y acá tenemos 3'. ¿Sí? Entonces, la cadena nueva de la cadena vieja o cadena molde que está arriba, se va a ir formando hacia la izquierda, ¿ya? ¿Ya? Siempre en sentido de 5 a 3, ¿ya? Aquí no se ve, no está el dibujito, nos falta el 5 aquí y falta el 3 acá. ¿Ya? Ahora,
si nosotros vemos cómo se está formando la otra cadena nueva, se está formando en el sentido contrario, o la dirección contraria, ¿ya? También siempre en sentido 5 a 3. Entonces, por lo tanto, cuando se está formando la cadena nueva, las cadenas nuevas, en base a las cadenas moldes o cadenas antiguas, se sintetizan o se forman en direcciones contrarias en una burbuja de replicación o replicón. Si nosotros vemos, bueno, estas flechitas naranjas me están indicando la dirección en que se va agrandando la horquilla, porque se va formando. Aquí tenemos una horquilla más grande, abajito, y vemos que las direcciones de la formación de cadenas nuevas es contraria, pero siempre se va formando en sentido 5 a 3, de 5' a 3', y va leyendo la cadena molde al revés, es decir, de 3 a 5. ¿Sí? Por lo tanto, como va formándose una cadena nueva en este sentido, la otra cadena nueva se va a ir formando en el otro sentido. O sea, es bidireccional y en sentidos opuestos. ¿Ya? O sea, en direcciones opuestas. Perdón, direcciones opuestas. Porque el sentido es el mismo. Se va formando de 5' a 3'. Ahora, si nosotros separamos esta burbuja o horquilla de replicación, ¿ya? Porque ahora vamos a ver otra característica. Si nos damos cuenta, ¿ya? Vemos que hay unas líneas en esta partecita de acá, por ejemplo, en la mitad de esta burbuja de replicación, vemos unas flechas que están como cortando, está como cortado. Y acá abajo vemos una flecha ya más larga, ¿ya? Abajito vemos lo mismo. Esta parte de acá, ya veamos la parte derecha, observemos, vemos aquí que esta cadena nueva se está formando de forma cortada, mientras que la opuesta, que va en la otra dirección, que va en el sentido en que se va agrandando la horquilla o burbuja de replicación, lo hace de forma continua, no hay interrupciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Porque una lo hace de forma continua y la otra está como interrumpiendo. ¿Qué características significa eso? Y eso nos da pie para explicar la característica siguiente, que es una replicación semidiscontinua. ¿Qué significa semidiscontinua? Observemos el esquema. Aquí tenemos una cadena, en azul son las cadenas viejas, en rojo son las cadenas nuevas. En azul tenemos la dirección 3', 5' de esta cadena de arriba, y vemos que va leyendo, ¿cierto?, de 3 a 5, pero va formando la cadena nueva en dirección contraria, o sea, de 5 a 3'. Hasta ahí parece que todo va bien, ¿cierto? Va uniendo los nucleótidos según la información que contiene la cadena antigua o cadena molde, ¿ya? En un solo, ¿cierto? En un solo viaje, por así decirlo. Ahora, hay que decir que para poder formar esta cadena nueva, se requiere de un inicio, de una señal. Y esta señal que le va a indicar a una enzima, que es la que va a formar esta cadena nueva, le vamos a llamar primer o cebador o iniciador. ¿Y qué es un iniciador? También son nucleótidos, pero no de ADN. Van a ser nucleótidos de ARN. Esos nucleótidos del ARN le avisan a la enzima que se llama ADN polimerasa dónde tiene que iniciar la replicación o la formación de esta cadena nueva. Entonces, aquí arribita tenemos una cadena que va en un solo viaje, ¿cierto? Sin interrupciones. Aquí me falta el cebador, aquí no está en este monito el cebador.
¿ya? En la cadena de acá. Pero esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos la replicación y las etapas. A esta cadena continua, que no tiene interrupciones, le vamos a llamar cadena adelantada. ¿Ya? La cadena adelantada es continua, no hay interrupciones de nada, ¿ya? Simplemente van colocando los nucleótidos en relación a la información de la cadena molde o cadena antigua. ¿Qué pasa después? Fíjese abajo, en la segunda parte, ya en la otra cadena, ¿ya? Recuerde que siempre va formando de 5 a 3', pero en el otro sentido. ¿Ya? Aquí está formando en el otro sentido, o sea, en la otra dirección, ¿ya? En sentido contrario a cómo se está formando la cadena de arriba, la cadena nueva de arriba. Entonces aquí tenemos un iniciador, que es lo que yo le llamaba un cebador, iniciador o primer, que son nucleótidos de ARN, no de ADN. Y se va formando la cadena de abajo, la cadena contraria. Esta cadena que se va formando, si usted se fija y ve la siguiente figura, de a pedacitos, de a trozos, ¿ya? Le vamos a llamar cadena retrasada. ¿Ya? Esta cadena retrasada también se va formando en sentido 5 a 3', pero existe una problemática con respecto a la enzima. La enzima tiene una dificultad cuando va en el otro sentido. O sea, perdón, en la otra dirección. Y va formando y construyendo y sintetizando la cadena nueva de abajo a través de trozos. Y para que pueda formar esos trozos se requieren varios iniciadores. Y a estos trozos, ya los que descubrieron esto, que se dieron cuenta que la cadena retrasada se formaba de forma discontinua, es decir, de trozos, se les llamó estos trozos de nucleótidos en relación a su apellido, o sea, se les llamó los famosos fragmentos de Okazaki, ¿ya? Los Okazakis, estos investigadores que se descubrieron por ahí por el año 60 que existe una cadena que se va formando de forma discontinua, que también se llama cadena retrasada porque efectivamente se forma más lento y requiere de un copiado más complejo, requiere más ayuda. Entonces, como tenemos una cadena, ¿ya? Vemos otra figura que aparece, veamos la diapositiva, una cadena que se forma de forma continua, en este sentido, y tenemos la otra cadena que se va formando en la otra dirección, en el sentido también 5 a 3, pero se forma más lento y se forma por trozos. Entonces tenemos una cadena continua y una discontinua. Entonces vamos a decir que la replicación es semidiscontinua, ¿ya? Por la diferencia en cómo se van formando las cadenas nuevas. ¿Ya? Ahora, nos queda ver la última parte de esta clase, que corresponde a las etapas en la replicación. Ya sabemos que la replicación es semiconservativa, se conservan en cada una de las células una hebra de la célula parental, o la célula madre o padre, y además es bidireccional, las hebras o cadenas nuevas, si una se forma en esta dirección, la otra se va formando en la otra dirección. Y por último, sabemos que una, que es la cadena adelantada, se forma, ¿cierto?, en un solo viaje, de forma continua, pero la otra se va formando en trocitos, pedacitos. Por lo tanto, la replicación es de forma semidiscontinua. Ahora, en las etapas de la replicación, vamos a distinguir una primera etapa, que corresponde a cuando esta hebra de ADN, esta doble hélice, se tiene que desenrollar y se tiene que abrir. Es una primera etapa. Después de que se abren estas hebras, se tienen que formar las cadenas nuevas. Y posterior a eso también existe un mecanismo de corrección de los errores, porque las enzimas pueden equivocarse, ¿ya?, en el momento de ir
uniendo los nucleótidos. Sabemos que las A van con las T y las G con las C, pero pueden haber errores. Y también hay errores producto de agentes físicos. Por ejemplo, la radiación UV, la radiación del sol, puede penetrar nuestra piel, entrar a la célula, entrar al núcleo, y esta radiación tiene energía, y al tener energía puede cambiar el orden del nucleótido. Entonces tenemos unas enzimas que corrigen los errores. Hay personas que se exponen a la radiación y tienen una enzima y un mecanismo de corrección de errores tan buenos que no les da, porque ¿qué pasa si te da radiación? Te puede dar cáncer, ya cambies, muta la célula y se genera esta división descontrolada que nosotros llamamos cáncer. Y las personas que a veces se exponen al sol y dicen, bueno, si yo a mí nunca, yo he tomado sol toda mi vida, nunca me pasó nada. Bueno, tuve la suerte de que justo coincide que su mecanismo de corrección de errores es muy eficiente. Pero la mayoría de las personas, existe un mecanismo de corrección de errores producto de estos agentes físicos, también químicos, también biológicos, y no es tan eficiente, y si muta ciertas genes o ciertas partes de nuestro material genético, nos puede ocasionar el cáncer. Y también tenemos, entonces, nuestro cuerpo es tan maravilloso que además tenemos un mecanismo de corrección de errores. Obviamente no hay que cuidarlo, no podemos abusar de esos mecanismos. Vamos a comenzar entonces con el primero. Pero antes, les había dicho que participan una gran cantidad de enzimas. Esta gran cantidad de enzimas, que se le llama complejo enzimático, que tiene forma como esta, vean la imagen de acá, una Y, esta es una imagen de un video maravilloso, que está animado, utilizando, ¿cierto?, la forma molecular más cercano a lo real, a cómo se ve realmente en una célula. Yo les voy a mostrar unos bonitos que van a ser muy esquemáticos, muy simples para entender, pero después les voy a dar la tarea de que ustedes revisen ese video que explica la replicación de forma lo más real o cercano a cómo se da. Entonces tenemos esta forma como de Y, todo lo que está en color rosado, rojo, corresponde al material genético, a la doble hélice, ADN, y todo lo que está en otros colores, verdes, morados y otros celestes, corresponde a enzimas, que son estas proteínas que permiten catalizar reacciones químicas para poder formar estas hebras nuevas y permitir el mecanismo de replicación. A todo esto, estas enzimas y todo, y además al ADN que se está replicando, todo esto recibe el nombre de replisoma. Este complejo supramolecular de muchas moléculas que están ahí interactuando, vamos a llamar replisoma. Ya, comenzamos entonces con las etapas. La primera etapa, fíjense, tenemos la doble hélice, se tiene que desenrollar, ¿ya? Y ese desenrollamiento ocurre por estas enzimas que forman parte de este replisoma. La primera enzima que va a permitir desenrollar y además separar, ¿ya?, va a ser las helicasas. Entonces, fíjese, acá tenemos una molécula a replicar. Esta cadena está en sentido 3 a 5', y la otra está en el sentido opuesto, de 5 a 3'. Y lo que vamos a tratar de hacer, entonces, replicar esa molécula de ADN, que es una molécula de ADN pequeñita. Entonces vamos a entender cómo se va a replicar. Entonces, lo primero es que intervienen unas enzimas que se llaman helicasas. Entonces, aquí tenemos la helicasa, ya que está simbolizada por este color morado. Y lo que va a hacer la helicasa es poco desenrollar este material genético, con ayuda de otras enzimas más, y fundamentalmente lo que hace es romper los puentes de hidrógeno, es decir, las uniones que se están dando entre un nucleótido y el otro. ¿Ya? Sabemos que entre A y T son 2 puentes de hidrógeno, y entre G y C, o sea, guanina y citosina, son 3 puentes de hidrógeno. Entonces, necesita de energía, obviamente necesita energía, ¿sí? No funciona sin nada. ¿Cómo se llama la energía que utiliza la célula principalmente? ¿Cuál es la molécula energética?
¿Recuerdan, no? Primero medio, segundo medio. Ya, la principal molécula energética corresponde al ATP, por lo tanto este proceso requiere una gran cantidad de ATP, ¿ya? Esta molécula que nos proporciona energía a nivel biológico. Entonces, tenemos esta ericasa que va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno y va a separar estas dos hebras que se van a replicar. ¿Ya? Eso es lo primero que debe ocurrir en la etapa, el mecanismo de replicación. Después van a actuar otras enzimas que se llaman girasas o también topoisomerasas, que hay varios tipos, el tipo 1, el tipo 2, ya dependiendo del modelo celular que estamos estudiando, pero yo lo voy a simplificar, les voy a decir que básicamente las topoisomerasas, que he representado con este círculo celeste, corresponde a estas enzimas que van a, de alguna forma, eliminar la tensión, porque la molécula de ADN, por la estructura que lo conforma, se tiende a enrollar, ¿cierto?, en esta doble hélice. Entonces la idea es que, aparte de ir rompiendo los puentes de hidrógeno, la idea es que esto no se vuelva a unir, pues, se vuelva a unir. Entonces, esta topoisomerasa, o también girasa, trata de mantener abierta esta burbuja o horquilla de replicación, ¿ya? Todo el tiempo necesario hasta que se formen las cadenas nuevas. Entonces elimina la tensión y en ese eliminar la tensión va cortando ciertas partes de la molécula, pero básicamente evita, ¿cierto?, que se vuelva a unir y enrollar. Y mientras una va cortando, la otra va manteniendo, ¿cierto?, la tensión para que se mantenga la estructura y forma de la horquilla. Pero además existe otra enzima que se llaman proteínas SSB o proteínas asociadas a cadena simple, que son, observa el dibujo, estos circulitos anaranjados que lo que van a hacer básicamente es unirse a las cadenas que ya han sido cortadas, que esta cadena, ¿cierto?, cadena vieja que ya está separada de la otra cadena, y se van a unir para ayudar un poco al trabajo que está haciendo la topoisomerasa y mantener, ¿cierto?, que la horquilla, que tiene forma de Y, se mantenga, ¿cierto?, abierta. ¿Ya? En eso. Entonces, vamos a pasar a la tercera parte de esta primera etapa del mecanismo de replicación.